¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes ya en esta época del año. Bienvenidos a Plural, en el Canal 4, el canal de siempre, en este espacio que abrió la dirección del canal para poner en reflexión las noticias, para informarse en detalle. Tienen después el noticiero central que no le envidia a ningún noticiero. Yo diría del país tampoco, ¿no? Es bien completito. ¿Qué ponemos nosotros en foco esta semana? Esta semana se produjeron varias informaciones que ya están adelantando el año electoral. El gobierno nacional anunció ya que en agosto van a realizarse las primarias abiertas y en octubre las elecciones generales. Ya se disparó la campaña, aunque el gobierno siempre estuvo en campaña. Los políticos siempre están en campaña. En función de ese anuncio ya se aceleran los tiempos. La noticia que nos dio aquí, en este canal, Ricardo Alfonsín la semana pasada, dio una vuelta de tuerca. El socialismo de Santa Fe confirmó la información de la versión de Alfonsín, con la charla con el doctor Escalada. Va a salir un frente, diríamos, progresistas, incluso con la participación, parece también, de Massa. Alfonsín había dicho que estaban tratando de ampliar el espacio. Lo cierto es que se está conformando un espacio alternativo. Después también, cuando hay elecciones, los UCRistas se excitan y ya amenazan con ir a las PASO y se suman a la interna de Cambiemos con Elisa Carrió. Y mientras tanto, fuera de los partidos políticos, también hubo información central en la marcha a Luján. En la marcha a Luján, donde se clamó en una misa ecuménica con no solo de la Iglesia Católica, sino varios credos protestantes, también del judaísmo y también musulmanes, algo que se escondió en la información de los medios hegemónicos. Todo eso vamos a ponerlo bajo análisis, pero con un eje disparador que lo dio precisamente Cambiemos, o los empresarios, amigos de Cambiemos. Los empresarios se reúnen y por supuesto hacen lobby y presionan por bajar los salarios, por hacer negocios y ganar plata, es su sentido en la vida. Entre esas organizaciones hay una que se llama el Instituto de Desarrollo Empresario Argentino. Si uno piensa, la sigla IDEA. No sé si fueron originales, pero IDEA organiza todos los años, ellos lo llaman coloquio, y desfilan en grandes salones. Esta vuelta fue en Mar del Plata, funcionarios. Va Duhovne y explica que hay inflación y va a explicar por qué después no va a haber inflación. Va el presidente del Banco Central, dice que el dólar está contenido. Va el ministro de Trabajo, dice que va a haber reforma laboral. Todos contentos los empresarios. Pero sería un plomo una reunión así. Entonces todos los años inventan un eslogan para poner un poco de interés más general. Este año el eslogan fue cambio cultural. Precisamente ese cambio cultural nos da a nosotros un disparador para poner bajo análisis todo lo que está sucediendo. Todo tiene una base en la cultura. La cultura no es solamente referido a un hombre o una mujer muy informado, muy educado, que tiene mucha información, que tiene muchos títulos. La cultura entendida como esa articulación invisible de la sociedad que tiene los mismos valores, costumbres, hasta la misma convivencia en el desarrollo de la tecnología. Hay sociedades más avanzadas y menos avanzadas. Eso es lo cultural, lo que subyace. Están los valores y esos valores dan una lógica. Pero no le fue bien a los empresarios. Llamaron a lo que sea filósofos o sociólogos o profesores y les dieron con un caño. Santiago Morales hizo un resumen de las exposiciones de estos expositores de afuera de los empresarios. ¿Y qué les decía Salvador? Bueno, como dijo Pato, Santiago hizo una compilación de lo que dijeron estos filósofos invitados que pusieron en vilo a estos empresarios, lo dejaron como
papeloneros de alguna manera. Y entre los que más se destacaron fueron, en primer lugar, Santiago Cobaldó, filósofo, que dijo: yo no quiero trabajar para una Argentina para que disfruten mis hijos y mis nietos, quiero hacerlo para disfrutar yo este país. Esta fue una de las frases muy aplaudidas. Habló de sueño y realidad. El sueño es para hoy, no para mañana. El sueño como objetivo y no como mentira, no como delirio, que fue el lema desde hace ya un tiempo de la Renovación Misionera, ¿no? Que fue: si lo soñás, lo podés hacer. ¿Cuál es el costo de la disociación entre sueño y realidad? Y también habló de aceptar el fracaso, de reconocer errores, lo que significa no mentir. María Esperanza Casullo, politóloga, incitó a pensar en los éxitos en vez de nuevamente en fracasos, y según ella la violencia política está erradicada. Después una señora llamada Dulce Santiago, vaya nombre, que parecería ser que es amiga íntima de Eugenia Vidal, que estuvo presente ahí en el coloquio junto al presidente. Bueno, se sospecha que tienen una relación bastante cercana a Eugenia Vidal, ¿no? Después otro de los que se destacaron fue Andrés Malamud, politólogo, que tiene un aire entre Bolsonaro, una mezcla de Bolsonaro y lo pérfido, una conclusión de Santiago Morales, y aclaró que no le gustaba lo del cambio cultural. Cambiemos, pero no tanto, parecía estar pensando, sobre todo cuando dice: no confundamos cambio cultural con cambio electoral. Es decir, que pareciera estar diciendo: ahora ya no hay que cambiar, sería una incomodidad. Es difícil encontrar filósofos o empresarios o conectar esos dos mundos. No hubo mucha filosofía realmente. Lo más importante, digamos, lo único filosófico fue la presencia de Darío Stanraiver. Difícil pronunciación, No, la mía. fácil. Stanraiver. Stanraiver. Sí, me lo dijiste hace un rato, pero me costaba. Darío Stanraiver, y su discurso se centró en la otra edad, parándose ante los empresarios, ante el estupor de los empresarios. El otro soy yo, máxima filosofía, de la filosofía y la psicología, es también un famoso discurso de Ede Bonafini de allá de otros tiempos. Y cuando Darío Stanraiver dijo: ¿qué hago con el extranjero? ¿Lo niego? ¿Lo extermino? ¿Me abro a él? ¿Lo soporto? ¿Lo tolero? Está hablando de la frontera que le separa de los asistentes, el empresariado precisamente. Lo toleraron de alguna manera los empresarios a Darío, que para ellos era un extranjero. Y bien se preguntó: ¿qué hago yo acá? Y casi como respuesta aclaró: bancar la democracia aún con aquello que no me cierra, porque en definitiva los hijos de la mixtura están adentro de cada uno de nosotros. Stanraiver resumió toda esta inconexión que propone IDEA cuando dijo que la filosofía es un ejercicio de preguntas, de preguntarse, pero no en busca de respuestas inmediatas, sino para que las respuestas instituidas se resquebrajen. Eso es la filosofía. En cambio, el rol del empresario es totalmente lo contrario, es dar una respuesta inmediata, práctica. Y también, como reflexión de Santiago Morales, en el mundo de los medios de comunicación hay también esta grieta entre aquellos medios que se ocupan de un espacio de reflexión, como como el de Plural, espacio filosófico, digamos, y aquellos que imponen, que bajan línea, que inventan o elaboran respuestas, espacios de control, medios empresarios o empresa de los medios. Bueno, gracias, Salvador. Nosotros vamos a rescatar un video de Malamud, porque fue el que hizo hincapié en el eslogan de cambio cultural. Veamos lo que decía. Estoy incómodo con el concepto de cambio cultural, casi tanto como con este traje. Y estoy incómodo por 3 razones. La primera es porque está muy pegado con el refrán del gobierno.
y entonces podemos confundir cambio cultural con cambio electoral. La segunda es que la cultura nos remite a los valores, a la moral, y entonces podemos pensar que los problemas argentinos son morales, y yo creo que son políticos. Y la tercera es porque la cuestión cultural está muy vinculada con el antiliberalismo. El que quería hacer un cambio cultural era el Che Guevara, creando el hombre nuevo. Era Mao con la revolución cultural. Era Gramsci con la hegemonía cultural. Eran tantos fascismos europeos con la cultura nacional, folclórica y popular, contra la civilización cosmopolita. Pero quiero explicar que yo considero que la política, que la cultura, es relevante como consecuencia y genera inercia una vez que está ahí, pero no es la causa. La causa de que cambiemos la forma en que actuamos, no lo que somos, la forma en que actuamos, son los incentivos, son los shocks, son los golpes. El cambio cultural es una consecuencia de los incentivos, de los premios y los castigos. ¿Cuál es el problema? Si no es la cultura. Y sugiero que el problema de Argentina es la hiperracionalidad individual. El problema no somos los argentinos, el problema es la cultura, que es la sociedad introyectada. El problema es cuando nosotros tenemos que actuar entre nosotros, no confiamos en nosotros. Esto, en teoría de los juegos, se llama el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es el anti-Adam Smith. Adam Smith pensaba que cada uno, procurando el beneficio individual, construía el beneficio colectivo. Y el dilema del prisionero es una situación en la cual cada uno, buscando su propio beneficio, genera un subóptimo colectivo. Produce algo que está mal, que está fuera de lo que todos querríamos. El problema es el sistema. ¿Cuál es el único cambio cultural? Estoy llegando a la última parte, que a mí me parece aceptable. El que se hace en primera persona. Y por eso es un éxito el lema de este congreso, soy yo. El cambio cultural es cambiarme, no cambiarte. Porque cambiarte es imponerte. El único cambio cultural que en Argentina tiene sentido es el de aceptar, convivir con otra cultura, con el que piensa diferente. Está claro lo que dijo el pensador, pero cultura también es derechos. Considerar derechos como conquistas. Una sociedad que considera ampliamente en todo el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la universidad pública. Eso también es cultura. Contracultura sería, por ejemplo, reclamar la privatización de las universidades públicas, como acaba de hacerlo Humberto Schiavoni, el próximo candidato de Cambiemos, la alianza entre la UCR y el PRO, aquí en Misiones. Acaba de proponer en los 100 años de la reforma universitaria, que es uno de los baluartes de la Unión Cívica Radical, la privatización de la universidad pública. Es decir, que propone un cambio cultural desde el poder. Y después vamos a ver lo que digan el doctor Escalada y Tito Hetman, si la cultura es una imposición del poder o si la cultura es la construcción colectiva de una sociedad. Para eso volvemos en pocos minutos